nacimiento espiritual. Es decir, tú no entiendes, usted y yo no entendemos el movimiento y la circulación del aire. No podemos tocar el aire, no sabemos de dónde salió el aire. Usted me dirá, pastor, es que cuando nortea viene del norte. Y yo le digo una cosa, cuando usted camina al norte para encontrar al norte, siempre se va a ver encontrando, caminando hacia el norte y hacia el norte y hacia el norte. No hay un punto específico. De esa manera ha sido nuestro nuevo nacimiento, por obra del Espíritu de Dios, por obra del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La reprensión de Jesucristo en el versículo 2 no se refiere particularmente cómo es posible que tú no entiendas. No le está diciendo eso en el versículo 12. En el versículo 12 Jesucristo le está diciendo, tú no eres capaz de creer la obra del Espíritu Santo en tu corazón, en tu propia vida, para nacer de nuevo. Volvamos entonces a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo número 17. 2 Corintios 5, 17. ¿Lo tenemos? Ahora, una vez que ya tratamos de entender a qué se refiere estar en Cristo o qué se refiere a una nueva criatura, los que hemos pasado por una decisión por Cristo y hemos abierto nuestro corazón a Jesús como el Hijo de Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y les hemos dicho al Señor, Señor, yo soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados, yo he pecado delante de ti, me arrepiento y perdóname. Entonces viene este versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Esa primera parte, hermanos, me dice a mí que el fundamento de mi nuevo nacimiento es Cristo. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que podamos entender a qué se refiere estar en Cristo. Yo tengo mi Biblia y la pongo, ¿dónde? Lo pongo en el púlpito. Es decir, este santo libro, esta Biblia, está descansando ¿en dónde? Está descansando en el púlpito. ¿Qué pasa entonces si yo pusiera mi Biblia en donde no hay nada? Y suelto mi Biblia, ¿qué va a pasar con mi Biblia, hermanos? ¿Se va a caer? ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento, no tiene dónde estar en Cristo. Así estamos nosotros en el Señor. El fundamento de nuestra vida, hermanos, no es la iglesia. El fundamento de nuestra vida no son ni tan siquiera nuestras buenas costumbres, ni el fundamento de nuestra vida, ni tan siquiera es nuestra vida de moralidad. El fundamento de nuestra vida debe de estar en, ¿quién, hermanos? En Jesucristo. Porque si yo fundo mi vida en una persona, el día que esa persona me falle, entonces yo me voy a ver frustrado y prácticamente voy a amargar mi existencia porque mi vista estaba puesta en un hombre o en una persona. El día que una iglesia me falle, entonces yo voy a ser la persona más miserable. ¿Por qué? Porque yo, en lugar de poner mi fe y mi confianza en Jesucristo, lo puse en alguien que es completamente igual a mí. O alguien diría, o hasta peor que yo. Pero el fundamento es Jesucristo. El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Qué entiende usted por nuevo? Yo no sé cuántos han estrenado carro nuevo. Bueno, sí sé. Tal vez no cuántos, pero sí sé algunos. Cuando nos trajimos un carro nuevo de Monterrey, cuando me metí al carro, olía. ¿Cómo huele un vehículo?
huele a nuevo. Ya cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 días, esa es una cosa, ¿verdad? Pero huele a nuevo. Y a la mayoría de nosotros, hermanos, nos gustan las cosas nuevas. ¿Cierto o no? Nos gustan las cosas nuevas. No le hace que sean nuevas con nosotros, pero nos gustan las cosas nuevas. Como cuando usted compra un calzado y antes de ponérselo le pasa a su nariz ahí, ¿verdad? Huele a nuevo, ya después no se puede, ¿verdad? Muy bien, pero huele, ¿cómo se llama? Huele la piel, huele todo, muy rico, muy nuevo. La Biblia dice que nuestro nacimiento, nuestro nacer en Jesucristo ha provocado en nosotros, nuestro nacimiento espiritual ha provocado en nosotros, hermanos, una nueva criatura. Somos una nueva creación. Somos nuevos para el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces eso significa, hermanos, que soy una nueva creación. En primer lugar. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 y el versículo número 10. Porque según el texto me dice que si yo estoy en Cristo, entonces soy una nueva criatura. Y si ya he sido una nueva criatura, entonces hay algo nuevo para mí, ¿cierto? Si he sido una nueva criatura, entonces hay algo nuevo para mí. Hay un Dios especial para mí, hay cosas especiales como nueva criatura que tengo que practicar como hijo de Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo número 10. La mayoría de nosotros no sabemos el versículo 8 y 9, ¿verdad que sí? Vamos a leer desde el versículo 8, el versículo 9 y luego entramos al versículo 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, estos textos me están hablando de mi salvación. Estos textos me están hablando de mi regeneración. Estos textos me están hablando de mi nuevo nacimiento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Añade el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 9, hermanos, está hablando de obras. Es decir, mi salvación no descansa en lo que yo pueda hacer, porque si no, entonces la obra de redención de Jesucristo, yo le estaría diciendo a Jesús que su obra fue como, hermano, que su obra fue incompleta. Y como a Jesucristo le faltó algo para completar mi salvación, entonces yo hago obras para que mi salvación esté completa. Entonces estamos mal, porque no es la apreciación que Dios tiene de su palabra. Y luego dice el versículo, el versículo número 10, versículo 10, que es donde quiero llegar, dice, porque somos hechura suya, note, porque somos hechura suya. Es más, hermano, la hechura que Cristo ha hecho para nosotros es una hechura a mano, es una obra de artesano, es una obra primorosa, es una obra de redención, es una obra de justificación, porque somos hechura suya, note, creados en Cristo Jesús. Luego dice, para buenas obras. Usted me dirá, bueno, pastor, entonces la salvación es por obras. No, la salvación es por fe y por gracia. Las obras de aquí en adelante son las que Dios ha preparado para nosotros. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué, hermanos? Para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y el versículo 10 nos dice que hemos sido creados, hemos sido nuevos para practicar, ¿qué cosa, hermanos? Buenas obras. Lamentablemente, hermanos, el uso de las buenas obras se le ha dado una mala interpretación al uso de las buenas obras. Y alguien piensa y dice de la siguiente manera, bueno, si yo le doy algo a alguien, estoy haciendo buena obra. La verdad es que sí.
Pero las buenas obras, hermanos, no implica solamente darle a la persona. Porque antes de poderle dar a la persona o poder darle algo a alguien, lo que tenemos que empezar, hermanos, es por empezar a darle algo especial a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Estas buenas obras han sido creadas para el que es nueva criatura. Es decir, que en la viña del Señor y en la familia del Señor hay mucho campo donde cual usted y yo podemos practicar esas buenas obras, no para salvación, sino que las buenas obras deben de ser el resultado de haber nacido de nuevo. Dios, hermanos, Dios ha preparado buenas cosas para que nosotros las practiquemos y las hagamos. Dios ha diseñado toda la palabra, Dios ha diseñado todo nuestro rango de acción, Dios ha diseñado inclusive hasta lugares más allá de nosotros para que podamos practicar lo que es correcto. Si usted va a Efesios capítulo 4 y en el versículo 28, note, somos unas nuevas criaturas, es lo que dice el versículo, ¿no? Según 2 Corintios 5, 17, somos unas nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Y Efesios capítulo 4 y el versículo 28, note lo que dice. ¿Lo tiene? Dice el texto, lea conmigo: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, mire, pónganme atención, déjenme les explico qué significa esto. ¿Qué me está diciendo el texto, hermano? Si ponemos desde el punto de vista de partida de Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento, y luego vamos a 2 Corintios 5, 17, donde me está diciendo que soy una nueva criatura, y si por alguna razón, por mencionar solamente este ejemplo, aunque vamos a ir a ver más ejemplos, pero aquí el versículo me está diciendo que el que hurtaba, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso ese texto? Porque eso significa lo siguiente, que si yo antes lo hacía, hasta antes de ¿qué? Antes de haber nacido de nuevo, de ser una nueva criatura, ahora que soy una nueva criatura, cuando yo tenga necesidad y cuando quiera ayudar a alguien, la puerta no es hurtar. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la puerta? El trabajo, exactamente. Y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es solamente por mencionar un ejemplo, pero más adelante vamos a ver más ejemplos en esta misma porción. De modo que si alguno está en Cristo, dice el versículo, nueva criatura es. Entonces, somos ahora, ¿qué cosa? Nuevas criaturas. Perdón, nueva creación. ¿Creación de quién? Somos ahora una creación de Dios. Somos ahora una creación provocada por el Espíritu Santo. Número 2, vayamos al texto. 2 Corintios 5, 17. La otra parte del versículo dice: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que ha pasado? Las cosas viejas.
Ahora, vamos a ponerle nombre a las cosas viejas. ¿Qué le parece? Porque es muy fácil generalizar las cosas viejas. Ahora vamos a ponerles nombre a esas cosas viejas. Vicios, robo, adulterio, mentira, idolatría, rencor, amargura, maldiciones, iras, tranzas. El mundo dice que el que no tranza no avanza, eso no es cierto. Homicidios, todo eso. Fíjense cómo el texto me está diciendo. Es el texto el que está diciendo. ¿Qué va a hacer con ese texto? ¿Qué vamos a hacer con ese texto, hermano? ¿Lo quitamos? ¿Qué le parece? ¿Lo quitamos o cómo le hacemos? No lo podemos quitar. Las cosas viejas pasaron. El apóstol Pablo lo dice también de otra manera en otro texto. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 4. En adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya mandéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y ya no eran sensibles, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa este versículo? Esas no son las prácticas de Jesucristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, versículo 22 al versículo número 32. Lea conmigo, del 22 al 32, de una manera pausada. Nadie nos lleva corriendo la lectura. De una manera pausada. ¿Listos, hermanos? Del 22 hasta el 32. ¿Listos? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alegraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note, esto significa ser una nueva criatura. Vayamos a tratar de definir todo esto. En primer lugar, en esta porción de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32, habla de despojarse del viejo hombre. Habla de despojarse del viejo hombre. Mi pregunta es esta: ¿a qué se refiere el viejo hombre? No se refiere a despojarse de su esposo porque ya está viejito, porque ya no me sirve, me voy a despojar de él. No se refiere a eso. Tenga cuidado cuando lea la Biblia. Bueno, a fin que la Biblia dice que debo despojarme del viejo hombre. A ver, ya viejito, tú ya no, ya. No. Tenga cuidado cuando lea la Biblia. Si usted la lee así nada más sin entendimiento, va a querer, ¿cómo se llama? Va a querer justificar sus acciones. Cuando el versículo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice que está, ¿qué cosa? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué significa estar viciado? Dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. Hermanos, este viejo hombre se refiere a nuestra antigua naturaleza, hasta antes de conocer a Cristo. Hasta antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos ciertas mañas, por llamarlo así, ciertos pecados, ciertas malas costumbres. Y el viejo hombre, con el nuevo hombre que ahora soy en Cristo, ¿sabe una cosa? Siempre se van a pelear. ¿Sí o no? Porque de repente como que hay semanas como que somos más carnales y luego de repente un día somos más espirituales. El viejo hombre, dice el versículo, que está viciado. ¿Qué significa estar viciado? Acostumbrado a. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, tiene que entender que desde el momento en que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Y tal vez la mayoría de nosotros no hemos entendido, como comúnmente se dice, a lo mejor no nos ha caído el 20 aquí. No tenemos ningún problema con que Cristo viva en nuestro corazón, pero tal vez no nos ha caído el 20 en nuestra mente y hemos sido conscientes de que realmente mi posición ahora es una nueva posición como hijo de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es esa manera de vivir pasada? Más adelante lo dice, y los contextos también lo dice. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu, note, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos de tener, hermano, una manera diferente de pensar. Y que nuestros pensamientos, hermanos, estén sujetos a la obediencia de Cristo. Si bien es verdad que ya el diablo no puede hacer nada en nuestros corazones. ¿Por qué el diablo no puede hacer nada en nuestros corazones, hermano? Porque ya está aquí en nuestro corazón. Ya está Cristo en nuestro corazón. Él es nuestro Salvador. Pero entonces el diablo, como ya no puede hacer nada en nuestro corazón, porque ya Cristo vive y habita en nuestro corazón, entonces tiene otro campo de acción. Y ese otro campo de acción, ¿cómo se llama? La mente. La mente. Y ese es el campo donde el diablo empieza a trabajar.
en nosotros. El diablo está convencido de que estamos en Cristo. Usted y yo estamos convencidos de que estamos en Cristo. Pero entonces este campo de acción, como dice el versículo, y renovaos, note lo que dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Yo le pregunto una cosa, hermano. ¿Cuántos pensamientos tuvimos en esta semana pasada? Porque hoy estamos en el primer día de la semana. ¿Cuántos pensamientos tuvimos en la semana pasada que estuvieron de acuerdo a la voluntad de Dios? No levante la mano. Contéstese usted. Contestemos. Lo que pensamos durante la semana pasada fueron pensamientos que estuvieron de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O no? Quiero que veamos 3 citas bíblicas bajo este punto del versículo 2, el versículo 22, 23 y 24. Primeramente vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Sin perderme Efesios 4, por favor. 2 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Entendemos esa diferencia, hermanos? ¿Qué significa andamos en la carne? Andamos en este cuerpo. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa según? Es decir, los deseos de la carne. Luego el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué cosa? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué, hermano? Entonces eso me dice a mí que de alguna o de otra manera el creyente ha puesto en su interior, en su mente, fortalezas. Mi pregunta es esta: ¿para qué sirve una fortaleza? Porque la palabra está escrita de una manera muy sencilla. ¿Qué metáfora está utilizando la palabra ahí? Está utilizando una fortaleza. ¿Qué tiene que hacer el enemigo para derrotar una fortaleza? Tiene que batallar, batallar y batallar. Es una fortaleza. Ahora, cuando el versículo dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, significa que muchas de las veces hemos armado fortalezas en nuestra mente. De tal manera que muchas de las veces las fortalezas y el pensamiento que tenemos nosotros no está de acuerdo a la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesucristo dice: por tanto, si alguno no aborreciere a padre, madre, hijos, mujer, y no me sigue, no es digno de mí. Yo le pregunto una cosa: entonces, para seguir a Jesucristo hay que aborrecer a la familia. ¿Qué le parece? No. ¿A qué se refiere el texto? El texto se refiere que el que ama más a alguien que a Dios, ese es el problema. El texto dice: derribando argumentos que se levantan, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando, estamos en el capítulo 10 y en el versículo 5, fije su vista en el capítulo 10 y en el versículo 5, fije su vista y yo se lo voy a leer de una manera pausada y detenida. 2 Corintios 10:5, derribando
argumentos, porque todos tenemos argumentos, solo que esos argumentos muchas de las veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Derribando argumentos y toda altivez, es decir, el argumento causa altivez. ¿Qué es altivez, hermano? Es orgullo y soberbia. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra. ¿Ya lo está entendiendo? Es decir, mis pensamientos me llevan a la altivez y me levanto contra el conocimiento de Dios. Mi pregunta es esta: ¿dónde está el conocimiento de Dios? En su palabra. El conocimiento de Dios está en su palabra. Ahora, si usted continúa leyendo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, note, y llevando cautivo. ¿Qué significa cautivo, hermano? Prisionero. Agarrarlo y amarrarlo. Y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cuántos pensamientos, hermanos? Todo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Esto significa que mi pensamiento debo de ponerlo en las manos de Jesucristo. Cuando el versículo dice llevando cautivo, ¿qué significa? El término cautivo significa que si no lo cautivamos, que si no lo amarramos, se puede dispersar y puede crear en nosotros otras ideas. Además, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo número 4. Y el versículo 7. Filipenses, capítulo 4 y el versículo 7. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Significa que si mis pensamientos no tienen la paz que debe de haber en mi vida y en la vida de los que están alrededor de mí, entonces no son pensamientos que Dios ha puesto. Y la paz de Dios, porque la paz de Dios. Ahora, esta frase, y la paz de Dios, no significa que no vamos a tener situaciones complicadas y difíciles. Porque qué bueno fuera creer en una paz, en esa magnitud. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que sobrepasa todo entendimiento? ¿Significa que no lo puedo? No lo puedo entender. Pero hay algo que puede darme paz, y ese es Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz guardará vuestros corazones y también mis pensamientos en Cristo Jesús. Y si va conmigo al Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 21. Libro de Proverbios, en el capítulo 21. Proverbios, capítulo 21. Y en el versículo número 4. Proverbios 21, 4. ¿Lo tenemos? Lo leemos, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Dentro de la clasificación de los pecados está el pensamiento de impío. Usted me dice, pastor, es que yo no soy impío, ¿correcto?
Pero muchas de las veces llegamos a tener pensamientos como los impíos. Y eso es pecado. Yo voy a decir por qué. Porque pensamos que si el malo hace esto y hace aquello y le va bien, entonces alguien dice, entonces voy a hacer como él. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Y eso es pecado. Yo tengo que ser malo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para que me vaya bien. Porque aquel, mira cómo le va. Y aquel, mira cómo le va. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, de hacer lo que el impío hace, entonces como consecuencia, mi pensamiento es un pensamiento impío. Y eso es pecado delante de Dios. Porque lamentablemente, hermanos, nosotros actuamos, y es la realidad, la mayoría del ser humano, todos nosotros como seres humanos actuamos conforme pensamos. ¿Se ha dado cuenta? Todos actuamos conforme pensamos. A veces pensamos que está bien lo que estoy haciendo, pero eso no significa que esté bien al amparo de la palabra de Dios. Es interesante notar, hermano, que la palabra del Señor es como un microscopio, ¿se dice? ¿Sí? Como un microscopio que puede detectar la célula o los gérmenes de una manera tan nítida y tan especial. La palabra del Señor es lo que hace. Detecta lo que es bueno y lo que es malo. Porque según Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta qué, hermano? Hasta partir el alma. ¿Qué más? Las coyunturas de los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de dónde, hermano. La palabra de Dios es una radiografía que cuando nosotros la leemos y la comprendemos de acuerdo a cómo se debe de comprender la palabra, simple y sencillamente uno dice, yo aquí estoy mal, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Porque el creyente tiene lo que dice 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 1. Tiene a su alcance la confesión de pecado y el ministerio tan especial de Jesucristo de ser abogado y de interceder por nosotros. Pero Jesús no puede interceder por nosotros a menos que nosotros reconozcamos que lo que estamos haciendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vayamos solamente con algo muy sencillo para terminar mi clase en esta mañana. Entonces, vayamos a 2 Corintios 5:17. ¿Lo tenemos? Decimos el texto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vayamos con un ejemplo muy sencillo ahora. Y lo quiero compartir no porque me espante, no. Pero lo quiero compartir porque de alguna o de otra manera, a veces el creyente no entiende en su mente y no lo ha llevado al corazón que si nosotros somos unas nuevas criaturas, el salmista dice que ha puesto en nosotros un cántico nuevo. ¿Qué significa cántico nuevo?
Eso significa que las rancheras y los corridos famosos no deben de ser el tenor de nuestro canto, ni tampoco las canciones de desamor y de olvido y de todo lo demás, que si es pesado, que si no es pesado, que si es de Tijuana y que si no es de Tijuana. Ustedes me entienden, ¿no? Más o menos. Que si son tigres, que son del norte, en fin. Quiero referirme, hermano, a nuestro nuevo vocabulario o nuestra forma de hablar. Si yo estoy en Cristo y si soy nueva criatura, Dios tiene que empezar a hacer algo en mi vocabulario. Las maldiciones, todos nosotros no sabemos las maldiciones. ¿Quién no se las sabe? ¿Verdad que sí? No estamos espantando, porque nos sabemos las maldiciones. Hemos escuchado las maldiciones. El trato entre familia no debe de ser a trato a puras maldiciones. Es que no hay otra manera que me puedan entender. No, si hay otras maneras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. Fíjense lo que dice Efesios 5. Y el versículo 4, aunque los contextos hablan de más cosas. Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún se nombra entre vosotros, como conviene a quién, hermanos. Es decir, que no, como santos no nos conviene practicar eso, lo que está diciendo el apóstol. Ni palabras deshonestas. Nos vamos a tener un momentito ahí, pero continuamos con la lectura. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El versículo 4 me dice, ni palabras, ¿qué cosa? Ni palabras deshonestas. Y Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, y el versículo 16 y 17, Colosenses 3, 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, póngame atención aquí, por favor. Yo me pregunto una cosa, ¿cómo puede morar en abundancia la palabra de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Leyéndola. Pero si yo la leo cada vez que vengo al templo. La palabra de Cristo, hermano, es vida. La palabra de Cristo es bendición. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con
primeramente con los salmos se pueden cantar, himnos, que son los que cantamos, y cánticos espirituales, que son traducidos a estrofas pequeñas, que es traducido a estribillos pequeños, que es lo que conocemos como coros. ¿Qué dice? Que la palabra de Cristo debe de morar en mí. Ahora, ¿cómo la palabra de Cristo va a morar en mí? Y esta es una solución muy interesante, es una alternativa muy interesante. Mire, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñamos y exhortamos con toda sabiduría, con toda gracia, en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy sencillito, muy sencillito. ¿Cuáles himnos cantamos hace unos momentos? Ven conmigo, mi buen Salvador. ¿Cuál otro cantamos? Maravillosa gracia. ¿Cuál otro cantamos? Suenan melodías en mi ser. Viene otra vez. Todos estos himnos, si bien es verdad que no es palabra de Dios, tiene su inspiración en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo canto himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales y leo la palabra y me junto con las gentes que tienen el mismo concepto que yo, como consecuencia la palabra de Cristo va a morar ¿cómo? En abundancia en mí. Pero si durante toda la semana me alimento de, ¿ya es cuándo? Si durante toda la semana me alimento de la cañerita y de la superbuena y de todo lo demás, y no me doy un tiempo para la palabra. Yo le pregunto una cosa, ¿realmente no tenemos tiempo? ¿Verdad que sí tenemos tiempo? Sí tenemos tiempo. Es más, Eclesiastés capítulo 3 dice que para todo hay tiempo. Miren, me quito los lentes y los veo más guapos. Nota. Luego vaya conmigo a Colosenses capítulo 4 y el versículo 6. Esto es parte de nuestro crecimiento, hermano. No estamos diciendo que esto debe de ser de la noche a la mañana. Sería lo ideal que esto fuera de la noche a la mañana, después de nuestra conversión a Cristo. Colosenses capítulo 4 y el versículo número 6. ¿Lo tenemos? Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero nosotros, en lugar de responder con palabra de gracia, respondemos con el caballo encima. Apenas nos están diciendo algo y ya estamos luego. A ver, ¿qué te traes? Y nos olvidamos de los principios de la palabra de Dios. Así que yo quisiera que alguien me explicara cómo es posible que la Biblia me dice en una parte que si yo estoy en Cristo soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Yo quisiera que alguien me diera un argumento fuerte y contundente y que me dijera: pastor, es que no, por esto y por esto. Y aun cuando pusiéramos nuestros argumentos, la Biblia tiene contraargumentos. ¿Que batallamos? ¿Sí o no batallamos? Sí batallamos.
pero muchos ni tan siquiera hacemos el intento. Y decimos como el título de una revista que existía, no sé si todavía existe. El título de una revista decía, así soy y qué. Así soy y así me voy a morir. Pues qué pena. Qué pena. A lo cual yo digo a través de la palabra, y entonces, ¿para qué está escrita la palabra? Entonces, ¿por qué el testimonio de la palabra? Entonces, ¿por qué la labor del Espíritu Santo, hermanos? Quiero que veamos la forma como está escrita esta porción. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El 17 dice, y todo lo que hacéis, ¿cuánto? 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 Todo. ¿Pastor también en esto? Todo. ¿Acá también, pastor? Todo. Acá, todo. Todo. Y todo lo que hacéis, sea, ¿cómo? Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y capítulo 4 y versículo 6. Colosenses 4:6. Ya quiero terminar con este versículo. No se me duerman, espérense tantito. A veces como por arte de magia, ¿verdad? Hemos terminado la clase y ya. ¿Verdad? Colosenses 4:6. ¿Listos? Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. Ahora, el apóstol Pablo utiliza una metáfora ahí, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la metáfora? La sal. La sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia. Sazonada, de la acción de sazonar, pero con sal. Con sal. ¿A cuánto les gusta la sal? Antes de probar la comida, ya está la sal encima, ¿verdad? Es cada quien. Yo ahí no voy a meterme, ahí es asunto de usted y su salud, es asunto de cada quien. Pero la metáfora es esta: sea vuestra palabra siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nada más aquí. Siempre. Entonces, siempre, ¿dónde es también? En la casa. Siempre es ¿dónde también? En el trabajo. Siempre es ¿dónde? En la escuela. Siempre es ¿dónde? En donde quiera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, es decir, con aceptación. Es decir, que a las gentes les guste platicar con usted. Que a la gente les guste platicar con nosotros. No, híjole,
sea vuestra palabra siempre con gracia. Y luego dice, sazonada. Es decir, que la sal le da ¿qué cosa? El sazón o el gusto, el sabor o el gozo. Para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Por qué dice el texto a cada uno? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Verdad que sí? Somos diferentes. ¿Qué hace la sal? Mejora el gusto. Mejora el gusto. Es decir, lo que los creyentes dicen y hacen debe darles buen gusto a los demás. Debe de darles buen gusto a los demás. Me gusta platicar con él. Me gusta platicar con ella. Porque sus palabras siempre son palabras de gracia. Siempre sabe cómo responder. La segunda aplicación de la metáfora es que la sal preserva los alimentos. El creyente tiene la responsabilidad de ser buena influencia a través de su manera de hablar. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Pero qué pasa si en nuestra casa se oye de todo? ¿Qué pasa si en nuestra casa se oyen gritos y se oyen maldiciones? Con esto no quiero decir que debemos de ser perfectos, porque nadie es perfecto en esta tierra. Lo que me estoy refiriendo es que el creyente debemos de entender que somos una nueva criatura. Que somos una nueva criatura. No es a través de las maldiciones la forma como la gente entiende. Ese vocabulario debe de estar completamente fuera de nuestras vidas. Es que me hicieron enojar. Pues quiero decirles lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso significa que le damos lugar al diablo. Y ahora sí voy a terminar con Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 34, la última parte. Mateo 12, 34, la última parte. Dice: porque de la abundancia del corazón habla. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que nosotros hablamos es lo que tenemos en nuestro corazón. Pero no solamente significa que es lo que tenemos en nuestro corazón. Nos está diciendo ese versículo que eso es lo que... ¿Qué cosa? No. Lo que abunda. ¿Y qué significa abundar?